familia, somos una familia monomarental con una niña de 14 años y me parece muy importante el tema de que haya familias con diversidad sexual. Pues me parece súper importante que mi hija vea que haya madres lesbianas o padres homosexuales y que hay diferentes configuraciones de familia, entonces eso es lo que me hace acercarme. Un entorno de familias diversas dentro de la diversidad, que era lo que nosotros, yo y mi marido, y lo que me ha aportado es eso, una visión más amplia, diversa, de las familias LGTB, de lo que nosotros podíamos conocer. Bueno, al final lo que nos ha aportado es eso, un grupo seguro de encuentro y de ocio y, es verdad, de compartir cosas. Al principio era mucho de crianza o de modelos de cómo cada uno maneja a sus hijos, con edad de las cosas o tal, pero luego también profundizábamos más en cosas más de nuestras familias, si teníamos problemas a nivel escolares, o teníamos, si teníamos que explicar a cada vez, o cómo a través de los hijos hemos tenido que nos acaban sacando ellos del armario. Es verdad que poco a poco íbamos hablando más de cosas relacionadas con ser dos madres o dos padres. Y bueno, eran conversaciones interesantes que las familias no podemos tener, porque no lo ven, no les parece interesante o necesario, o no lo ven importante. A mí sobre todo me ha aportado, bueno, yo diría en el conjunto, yo creo que ha sido un espacio muy necesario para nosotros porque hemos conocido a otras familias que estaban en nuestra misma situación y compartes pues los miedos que tienes o las dificultades que encuentras, y muchas veces escuchar a otra persona que esté pasando por lo mismo pues te ayuda. Entonces ha sido muchas veces aprender. Y otras veces pues el ver a Quimés, o que por lo menos no se sintiera, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros, que yo pues cuando era adolescente, ¿no?, que te pensabas que eras el único distinto, el único gay que había en el mundo, no tenía referentes como les está pasando ahora. También pues, el ejemplo de ver a más familias de todo tipo de edades, de todo tipo de formatos, muy diversas familias. Y aunque ahora ya es verdad que las vemos en más sitios, no tiene por qué estar solo en Seasca, hay familias así lados, pero en aquel momento no, y entonces era interesante. Al final también nos ha aportado amistad, de aquellas primeras familias con las que tuvimos relación, pues podemos seguir manteniendo relación fuera de Seasca o quedar para otras cosas o así. Entonces yo creo que nos sirvió mucho para la sensación también de pertenencia, de buscar a gente iguales. Y yo creo que sobre todo le ha venido bien a Quimés. Pero bueno, no, diría que a los tres. No, a mí me ha venido bien porque aparte pues también estar con otros niños que estén en mi casa, pues eso también está bien. Luego también puedes hacer más amigos así. Eso, pues en eso me ha venido bien. Pues yo me acuerdo que tenía una compañera que siempre me decía, de tus madres, ¿quién es tu padre? Y, por ejemplo, cuando estaba en la asociación de Seasca, es que yo no tenía que dar explicaciones, no tenía mis madres quién es mi padre, no tenía que decir quién es, por qué tengo dos madres, cómo he nacido, no tenía explicaciones porque era un entorno en el que todo era natural y nosotros era una cosa súper normalizada y estábamos en nuestra sala. Otra cosa importante que ha tenido Seasca es que al haber compartido espacios con familias que ya han pasado por lo que nosotros estábamos pasando en ese momento, ¿no? Eso, claro, decíamos, ¿no?, que Quimés no tenía, o nosotros no teníamos referentes, ¿no?, de familias LGTBI en aquel momento, porque pues no es que fuéramos pioneros, pero éramos un poco de los primeros, pero sí que había familias que ya llevaban años, ¿no?, que venían siendo familias, y cuando Quimés era muy pequeño empezamos a ir a los encuentros y ellos ya tenían sus hijos e hijas adolescentes. Entonces eso fue muy enriquecedor para nosotros, ¿no?, porque aprendí un poco de ellas a partir de su experiencia, ¿no? Y yo creo que si en Seasca conseguimos mantener ese hilo en el que podamos hacer algo como muy intergeneracional, ¿no?, de tal manera que unas aprendamos de las que han pasado antes previamente o incluso de las que ven adelante, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy chula. A mi hijo le aportó a lo largo de su infancia, al normalizar
el hecho de que existíamos familias diversas, familias válidas, familias con las mismas vicisitudes y alegrías y logros que cualquier otra familia más, que componía el universo donde él se movía, que era la escuela. A partir de lo que él pudo vivir, le ha sido más sencillo transitar por este periodo de la infancia y de un poco la adolescencia, al saber que habían otras familias más. A mí seguridad. Sí, seguridad en el día a día, o sea, te quiero decir, en la enseñanza, en ver otros tipos de familias iguales, no sé, como que te sientes como más segura en la vida. Que ves que no van a tener problemas tus hijas en seguir andando ellas y en ese tipo de cosas. No hay seguridad en mí, cada uno tiene su seguridad personal, pero en ese tipo de cosas, que me parece en que las veo que no hace falta que estén más, sino que ellas se defienden perfectamente. Yo, para mí, el compartir preguntas, dudas en un principio, cuando las tenías, y luego ya, eso es, luego tú ya despegas y no. Pero cuando en un inicio, obviamente, unas preguntas como, por ejemplo, ¿y cómo os llama? ¿Cómo os llama? ¿Cómo distingue entre ama y ama? O alta y alta, ¿no? Y claro, cada una tenía una respuesta que a ti abre el abanico de posibilidades, porque no sabes lo que... Claro, estás rompiendo una cosa nueva, ¿no? Entonces, pues estás, pues a mí mami, a mí, a la otra, no sé qué. O sea, y estás dándote claves para tú tener otros modelos. Por eso yo creo que un fundamento de SEASCA fue eso, el tema de visibilidad. Nos parece muy importante que las ikastolas en los centros de enseñanza egotea beste eredu eta oso importantea da inguruetan ez agertzea bakarrik zure aitaren, zure amaren ez dakiz zer, orduan kasuan beti izan da oso erronka pertsonala bai eta elkartearen bidez ere egin dugun lan, bai gure auzoan, bai gure ikastoletan eta inguruan. Oso importante referenteak izatea. Yo destacaría otras dos cosas, ¿no? Que es un espacio, yo creo que afectivo, por un lado, porque es verdad que al principio, un poco a veces como te pasa en la Ikastola, ¿no? Dices, jo, pues, ¿qué me une la gente, no? En realidad no nos une nada, ¿no? Porque éramos desconocidos y desconocidas cuando empezamos a ir a SEASCA, sino ser familias LGTBI, punto. No quieren coincidir en otras cuestiones, o en otros valores, o en formas de ser, pero es verdad que hemos hecho amigos y amigas en las, ¿no? O sea que eso es una cosa bonita. Y la segunda cosa que quería decir, que aparte de ser un espacio afectivo, yo creo que ha sido educativo. Bueno, ha sido un espacio educativo y un espacio también, yo creo que prepolítico, ¿no? O sea, yo creo que hemos intentado hacer cosas que puedan ayudar a transformar la sociedad, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades y a muy pequeña escala, porque es una asociación muy pequeña, donde además las familias estamos muy liadas en la crianza y tampoco nos da la vida para más. Pero sí que luego también activo, yo creo que hemos intentado en los últimos tiempos que hubiera espacios que el mismo compartir de las dificultades o las experiencias nos ha servido para educarnos, ¿no? Y luego también, bueno, pues ha habido espacios como más formales, ¿no? Donde hemos invitado a personas referentes, ¿no? Educación, en resiliencia, en diversidad, etcétera, de las cuales hemos aprendido mucho. Entonces eso también destacaría. Yo resaltaría también, he disfrutado mucho, bueno, he disfrutado y nos ha venido muy bien cuando hablaban nuestros hijos y nuestras hijas. El escucharles, cómo se han sentido ellos y ellas, eso ha sido muy importante y ha habido varias veces en los encuentros que ha surgido ese tema y yo lo más positivo ha sido eso, ¿no? El escucharles, porque a veces hablamos mucho los padres o las madres, o falta la palabra de ellos, ¿no? Y de ellas, y eso ha sido para mí los momentos que tengo más potentes de SEASCA.